cómo ir al cielo o cómo ser salvo. Quiero hablar de esto hoy. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. La Biblia nos enseña que todos mueran. Pero ¿a dónde vas cuando mueres? ¿Has pensado en esto? La Biblia nos enseña cómo ir al cielo. Y debemos ser salvos para no ir al infierno, para quemar por toda la eternidad. Entonces, ¿deseas saber cómo ser salvo? Hoy voy a mencionar algunos versículos de cómo ser salvo, según lo que la Biblia dice. Pues en el mundo de hoy hay muchos que dicen que son religiosos, pero muchos religiosos ni idea tienen de cómo ir al cielo. Hablan de doctrinas y tradiciones de hombres, pero nunca mencionan lo que la Biblia dice de cómo ir al cielo. En 1 de Timoteo 2:4, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña, el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos son salvos y van al cielo con Él. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es posible ser salvo? Juan 3:15, hablando del Señor Jesucristo, dice, para que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesús, no perezca o no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres conocer cómo tener aquella vida eterna? ¿O cómo ir al cielo? Pues la Biblia nos enseña. En Actos o Hechos 13:38, leímos, seaos pues notorio, varones hermanos, que por Jesús, os es predicada remisión, o sea, perdón de los pecados. Primero debes saber o entender que tú eres un pecador. Algunos piensan que son buenos y merecen ir al cielo. Dicen que mis obras son tan buenas que yo merezco ir al cielo. Y Dios va a abrir las puertas porque tan bueno soy. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que no. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así dice la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Si tú piensas que eres bueno, la verdad es que tú eres un pecador. No mientas a ti mismo. Tú eres un pecador. Dios te mira como eres en verdad un pecador. Y todos mueren por el pecado. Romanos 5:12 nos enseña esto claramente. Cuando dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos pecaron, según la palabra de Dios. La salvación, entonces, no es algo que podemos ganar por medio de hacer buenas obras. Son las obras de un pecador. ¿Acepta Dios un pecador? No. ¿Acepta Dios las obras de un hombre pecaminoso? En ninguna manera. La Biblia enseña que la salvación es un don, o sea, un regalo que Dios ofrece. ¿Cómo recibes a este regalo? La Biblia nos enseña es por fe. En Efesios 2:8-9 leímos, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, no por medio de lo que hagamos. Esto no es de vosotros, es el don de Dios. ¿Entiende esta palabra don? Un regalo. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 6:23 nos enseña, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Dios ofrece salvación, vida eterna. Y la salvación no es por obras, sino por recibir la vida eterna que Dios ofrece por fe. La salvación en ninguna manera
es por obras. Leímos un versículo muy claro, Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, oiga bien, la ley, ninguna carne será justificada. No podemos ser justificados en los ojos de Dios por medio de las obras. Son las obras de un pecador. Y Dios no acepta las obras de un pecador. Romanos 4:5 nos enseña también, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Claramente la salvación es un regalo de Dios dado por fe, no por obras. Pero la pregunta es, ¿fe en qué? Pues la respuesta es el Evangelio. Fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hay muchos en el mundo de hoy que dicen, oh, el Evangelio este, Evangelio aquel, y hablan y usan la palabra Evangelio sin saber lo que es, ni dónde está en la Biblia. Hasta hoy en día hay los que se llaman evangélicos. Pero ¿dónde se encuentra el Evangelio en la Biblia? Pregunte a los evangélicos y ellos dicen, pues, ni idea. Bueno, la Biblia nos enseña el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4. Allí se encuentra el Evangelio. El Evangelio es algo muy importante que debemos saber. Porque dice aquel pasaje que es solo por medio del Evangelio que somos salvos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y del cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Podemos ser salvos por medio de lo que Él va a dar. Si no creísteis en vano. Creer en vano es creer en tus obras. Pero el Evangelio, versículo 3, es la obra de Cristo. Y ve, todo es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice versículo 3 de 1 de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El Evangelio es muy claro, y el Evangelio es un Evangelio no de obras, sino de fe, por la gracia de Dios. 1 de Corintios 15, 1 al 4 nos enseña el Evangelio. Y dice que el Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó al tercer día. ¿Olvidé algo? Sí. El parte más importante en versículo 3. 3 palabras. Por nuestros pecados. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Murió en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pagó el Señor Jesucristo en la cruz los pecados del mundo. Aún más, leímos en la Biblia. En este consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser propiciación por nuestros pecados. Propiciación es como un sustituto. Cristo en mi lugar por mis pecados, pagando por nuestros pecados para que tú no tienes que ir al infierno y pagar por tus propios pecados. Él es el sacrificio de todos los pecadores. Él es la propiciación. Aún más, aquel versículo era 1 de Juan 4:10. Te recomiendo buscar todos los versículos que te doy, porque es muy importante ver de la Biblia lo que dice. Aún más, hablando de Cristo, el sustituto, la propiciación.
En 1 de Juan 2:2 dice que Él no solamente por los nuestros pecados, mas también por los de todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo y los pecados de todo el mundo. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Cristo el justo murió por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros pecadores. El justo murió en mi lugar por mis pecados. Yo puedo ir al infierno y pagar por mis propios pecados por toda la eternidad, o puedo venir a Cristo, quien ya pagó por mis pecados, y confiar en Él, y Él me da la vida eterna. Pues mejor aceptar lo que Cristo hizo. ¿Para qué hizo el Señor Jesucristo su sacrificio? Aquí el versículo dice, para que Él nos llevase a Dios. Solamente podemos ir al cielo por medio de confiar en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación que Dios ofrece es por medio de Jesús muriendo por nuestros pecados. Y Él no solo murió, sino también derramó su sangre por ti. Leímos esto en Hebreos 9:22. Dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay salvación sin sangre. Dios demanda sangre para el pecado. Leímos esto, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Aún más en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana conversación, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No sé si has leído la Biblia, pero según la Biblia hay dos testamentos. En este lado tenemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales. Usualmente el animal más escogido era el cordero. Y cuando sacrificaron los animales derramaron su sangre. Y Dios aceptó la sangre de un inocente cordero, en vez de poner en el infierno el culpable. El inocente justo murió por los injustos. Pero al venir al Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él, del Nuevo Testamento, es el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios. Hablando de Jesucristo, dice que Él derramó su sangre. Ya no es salvación por sangre de animales. La salvación ya es de la sangre preciosa derramada de Jesucristo. Y somos redimidos por la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento la Biblia dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchos en el mundo de hoy están diciendo, oh, quiero el perdón de pecados. Pues ahí está, por medio de la sangre derramada, pagó por nuestros pecados el Señor Jesucristo, para darnos perdón de los pecados. 1 de Juan 1:7, al fin del versículo dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica o nos limpia de todo pecado. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Él derramó su sangre por ti. Entonces debes confiar en aquella sangre preciosa. Me gustaría leerte otro pasaje, Romanos 3:25, en que todo lo que expliqué ya está puesto en algunos versículos. Hablando de esto, en Romanos 3:24, nos enseña la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación,
por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Cristo. Cristo es el justo, nosotros pecadores injustos. El justo murió por los injustos. No podemos decir que nosotros mismos son algo, somos nada. Él es todo. Y Él es que salva. Por esto leímos versículo 27 de Romanos 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado o salvo por fe sin las obras de la ley. Nosotros no podemos jactar de nuestras obras y decir, yo merezco ir al cielo porque mire qué bueno soy. No, somos nada. Si vamos a jactar, debemos jactar en lo que Cristo hizo. Porque Cristo hizo lo que no podemos hacer. Murió y pagó por nuestros pecados. Cuando vienes a Jesús y crees en lo que Él ha hecho por ti, confiando en su sangre preciosa derramada en la cruz, eres salvo e irás al cielo cuando mueres. Es tan simple. Efesios 1:13 nos dice, en el cual esperasteis también, o en inglés dice confiasteis, también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando eres salvo, cuando recibes lo que Dios ofrece por fe, el regalo de vida eterna, el perdón de los pecados, estás sellado, o mejor decir, eres sellado, porque no se sale, sellado, eres sellado con el Espíritu Santo. Estás o eres nacido de nuevo. Y puedes saber que tienes la vida eterna. Ahora, muchas religiones dicen, oh, nadie puede saber que eres salvo. Pero la Biblia enseña que sí. Porque la salvación es por confiar en lo que Cristo hizo. Y Él nos regala vida eterna cuando confiamos en Él. Y no en nuestras obras. Y la Biblia nos enseña claramente en 1 de Juan 5:13. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Uno puede saber que tiene vida eterna. La Biblia enseña claramente que tú puedes ser salvo y tener vida eterna y saber dónde vas cuando mueres. ¿Sabes que eres salvo? Puedes saber. Creer en lo que Cristo Jesús hizo por ti, confiando en el sacrificio ensangrentado de Jesús, y tú puedes ser salvo y rumbo al cielo. Cristo lo pagó todo y te ofrece vida eterna, pero tú tienes que aceptarlo por fe. ¿Eres salvo? Si has aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, me gustaría escuchar de ti. Puedes escribirme, puedes hallar mi correo electrónico por medio de visitar lo que sigue. Y ahí, por favor, envíame un correo diciendo, yo acepté al Señor como mi Salvador. Pues Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Y te recomiendo leer la palabra. Porque es solo allí, en la palabra de Dios, que podemos hallar la salvación. O cómo ser salvo. Y cómo ir al cielo. Dios te bendiga. Gracias por ver este video.